Bueno, y ahora tengan ustedes envidia porque ahora mismo estoy tan bien acompañada en el plató de Aragón en abierto. Vamos a saludar ya a Carol, que viene muy bien acompañada a su vez de Jorge Gonzalvo. Bienvenidos. Hola, Blanca. Oye, vamos a hablar precisamente además de libros que importan. ¿Te imaginas en ese lugar, alrededor de esa chimenea, en ese sofá, con una buena mantita, con una copita de algo rico, Sí. leyendo un libro? Me lo imagino. Qué planazo, ¿no? Qué gustazo. Bueno, pues vamos a hablar de este proyecto que se llama Libros que importan y nos acompaña Jorge Gonzalvo. Muy buenas tardes, tú eres el coordinador de este proyecto. Se trata de compartir libros, porque estos libros que tenemos aquí, afortunadamente los libros no están confinados, van a viajar. Y cuéntanos un poquito más del proyecto. Un libro para ti, otro para mí, y así suma y sigue. Un libro para alguien que no conoces además, que eso yo creo que es una de las cosas más chulas. Se trata de intercambiar un libro con un amigo invisible literario que está o que va a estar por primera vez en cualquier rincón, desde cualquier rincón de España, ¿no? Entonces esa es la magia del proyecto. Tú envías un libro, que ahora lo contaremos, ¿no? que sea importante para ti, no sabes a quién se lo envías y dentro de una semana recibirás otro, tampoco sabes de quién, pero también sabemos seguro que será un libro importante para esa persona. Oye, Jorge y Blanca, y vamos a sacar pecho, porque tenemos que decir que este proyecto nace aquí en Zaragoza precisamente. Vamos a verlo, si les parece, ese mapa de España, porque nace en la capital aragonesa en el año 2016, pero lo cierto es que a lo largo del tiempo, bueno, pues se va expandiendo por diferentes ciudades. Ahí estamos viendo Zaragoza, vemos Madrid, vemos Valladolid, vemos Sevilla, vemos Barcelona y así hasta 12 ciudades. Sí. Pues también forma parte de la magia del proyecto, ¿no? Y de encima el proyecto se nos ha vuelto como muy viajero y fíjate, ¿no? Hemos tenido la suerte de poder vivir experiencias no solo en todas esas ciudades de España, sino también en Ciudad de México, ¿no? ¡Qué suerte y qué morro! Bueno, pues si nos llaman al equipo de libros que importan desde donde nos llamen, ahí que vamos. Y si nos llaman desde Ciudad de México, por supuesto, no se les puede decir que no. Bueno, claro. Oye, Blanca, dime, ¿cuál es tu libro importante? ¿Un libro que te haya marcado? Yo me he traído este libro porque esta iniciativa de Libros que importan, Jorge lo sabe, me encanta. Participo siempre que puedo, cuando era presencial, este año que es no virtual, porque los libros son físicos, como decía Carol, no están confinados. Y me he traído este. Es un libro de Truman Capote que se llama Retratos, y que, bueno, creo que es muy recomendable y que puede gustar a cualquier persona. Claro, como no sabes a quién le va a llegar, tienes que pensar en un libro, bueno, que sea importante para ti, que pueda ser importante para alguien. Pues te vamos a pedir una cosa. Coge un boli, que veo que lo tienes ahí en la mesa, y escribe una dedicatoria. ¿Por qué ese libro es importante para ti? Vale. Porque tan importante es el libro como importante es la dedicatoria, Jorge. Claro, la dedicatoria es fundamental porque la dedicatoria es un poco como la prueba fidedigna de que ese libro nos importa. Porque en la dedicatoria lo que vamos a hacer es explicar por qué ese libro es importante, por qué nos ha marcado en nuestra vida, en qué momento de nuestra vida nos ha acompañado. Y de hecho este año por primera vez, y creo que se va a quedar ya para siempre, la dedicatoria tiene premio. La dedicatoria tiene premio. Qué tensión, atentos, qué presión. Vamos a contar qué premio. Sí, bueno, pues este año, como nos hemos tenido que reinventar de la edición presencial a la online, pues hemos pensado primero en que queremos seguir apoyando a las librerías, como siempre. Entonces este año la persona de cualquier rincón de España que escribe el libro con la dedicatoria más, vamos a pensar, más bonita, más emocionante, que más nos toque, pues recibirá por primera vez un premio que hemos creado para la ocasión que se llama Matildas y Bastianes, Matilda por Matilda Roald Dahl y Bastián por Bastián Baltasar Books, de La historia interminable, de Michael Ende. Van a ser unas figuritas de los lectores preciosas y además va a recibir un lote de libros de la librería favorita de su ciudad, es decir, es otra de las formas con las que queremos apoyar esta vez a todas las librerías. Blanca, pues si quieres un lote de libros de tu librería favorita y quieres esa escultura preciosa en la vitrina de tu casa, más vale que hayas escrito una dedicatoria a la altura. Hombre, la he escrito corta, pero quiero explicarlo porque, claro, este libro es el primero que yo me leí en la universidad cuando comencé a cursar periodismo y la verdad que, bueno, pues que me abrió mucho la mente y, claro, pero creo que igual no me he esforzado demasiado, pero bueno, aquí va mi dedicatoria para alguien, para quien quiera, a que le llegue. Este libro que tienes en tus manos me enseñó a mirar 2 veces, una lección valiosa para una periodista. Tiene algo así como enigmático, ¿no, Jorge? Qué misteriosa. Es que cuando hablamos de las dedicatorias, hablamos de los motivos de las dedicatorias. Por eso ahora en redes sociales estamos subiendo testimonios de gente que ha participado ya, como tú, con su libro y con los motivos que llevaron a elegir ese libro. Por eso a veces también hablamos no solo de libros que importan, sino de motivos que importan, ¿no? Y la verdad es que ese es muy chulo. Y es muy romántico y es muy bonito, Carol, cuando recibes uno de estos libros, leer esas dedicatorias, porque de cierta manera ya no sé si te sugestionan, pero ya te llevan por algún camino a la hora de afrontar esas historias. Entonces lees los libros de forma diferente. Bueno, y además también
es una forma de conocer un poquito más a la persona que te ha enviado ese libro, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues lo tenemos todo. Ya tenemos el libro preferido de Blanca o el libro más importante de Blanca. También tenemos esa dedicatoria. Ahora solo nos falta entregarlo. ¿Que cómo se entrega? Muy fácil, en cuestión de 4 minutos. Vamos a verlo. Primero, teclear en el buscador libros que importan. Segundo, rellenar el formulario para identificar el libro. Inmediatamente vais a recibir un mail con un código que tenemos que escribir en la primera página del libro. Y hay que enviarlo al apartado de correos 17 de Zaragoza. No os olvidéis de poner el remitente para que te llegue tu libro. Y lo último que tenemos que hacer, fácil, introducirla en un buzón. Más fácil imposible, nos lo ponen chupado para que lo hagamos bien, para que el libro llegue donde tenga que llegar, Carol, Jorge. Oye, y además estos libros, porque estamos en la época COVID, lamentablemente, pero esto es así, van a pasar también cuarentena, Jorge. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Es más, la gente de Zaragoza nos escribe y nos pregunta, oye, estando en Zaragoza, ¿tenemos que enviar el libro aún así por correo postal? La respuesta es sí, por evitar que haya un trasiego de gente y porque además en correos, en la Oficina Central de Paso e Independencia, nos están tratando fenomenal. Los libros van a pasar una cuarentena de 2 semanas y una vez que pasen esa cuarentena los vamos a organizar, a ordenar, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, ¿no?, y sanitarias, para que precisamente el intercambio siga siendo tan especial como siempre. Importante también, Blanca, antes del 1 de marzo, entregar esos libros antes del 1 de marzo, Estamos porque a finales de marzo sí. es los organizadores del proyecto los que los vais a mandar a las diferentes personas, a los diferentes lectores. Ese es el proceso. 1 de marzo termina el plazo para registrarse y enviar el libro como habéis hecho, que por cierto me encanta cómo lo habéis explicado. A partir del 1 de marzo tenemos esos libros en cuarentena, dejamos que pasen esas 2 semanas, ya los organizamos, los preparamos para enviarlos al azar a cada destinatario, que eso es importante porque no sabemos a quién le vamos a enviar el libro y calculamos que a finales de marzo empezaremos a mandar por correo postal también los libros que importan a toda la gente que ha participado. Libro que importa para Blanca, de Truman Capote. ¿Tu libro que importa? Hay muchos, pero bueno, he traído uno que además con el que participo muchas veces en libros que importan, que es Rayuela, de Julio Cortázar. Uy, luego hablaremos de ese libro. Luego hablaremos de ese libro nosotros, Jorge. Bueno, pues vamos a preguntarle también a los aragoneses cuál es el libro que más le importa a usted. A ver qué nos han contestado. Un libro importante para ti. Pues Memorias de una salvaje de Bedi Fernández, que veníamos hablando de ese libro. Fíjate, casualmente. De verdad, ¿eh? La Biblia. Me gusta mucho releerlo, aunque no es que sea muy católico, pero como libro me parece un libro estupendo. Pues para mí cualquier obra de Kant, que estudié filosofía por él, y lo leí en bachiller y me encantó y estudié filosofía y gracias a él pues aquí estoy. Así que, por ejemplo, Crítica a la razón pura de Kant. Los periódicos me gustan mucho, pero los libros no hay forma. Un libro importante para vosotros. Pues un libro importante que yo podría decir pues será Don Quijote de Cervantes, como es nuestra clásica, pues yo puedo recomendarlo a todos. Se llama, bueno, es de Robin Sharma y se llama El monje que vendió su Ferrari. Es muy típico y es muy bueno y lo recomiendo mucho. Diccionario de español, porque necesito estudiar mucho para hablar bien, porque somos rusos. ¿Estudias el diccionario? Sí. Ay, Rayuela, un libro que estuvo en la mesilla de mi cuarto de adolescente mientras cursaba la universidad y que nunca pude leer. Y me dices, Jorge, que es el libro más importante para ti. Sí, porque Julio Cortázar me parece que es un autor que a mí particularmente me cambió la forma de leer y que incluso de enfrentarme también a la escritura, ¿no? Entonces sí, es un libro que me marcó mucho por eso y además yo creo que se ve que está roto y dentro llevo hasta los tickets de los billetes de metro de París porque es un libro que además de leerlo varias veces es muy recomendable leerlo en un viaje a París. Tenemos que decir también que Jorge y yo coincidimos en alguno porque por aquí tenemos Nada se opone a la noche, un libro tremendo, también importante para mí, bueno, porque además lo recibí como regalo en pleno confinamiento domiciliario, algo que me hizo mucha ilusión. Este sí que nos ha gustado a los dos. Sí, es un libro muy duro, pero es un libro fantástico y obviamente, bueno, tus motivos que importan son también muy chulos. Muy chulos. Ya los contaremos otro día, que volveré, ¿eh? Dentro de muy poquito volveré. Bueno, por cierto, 9.300 libros ya compartidos a lo largo de estos años. Desde 2016. Sí. Cuando comenzasteis con este proyecto, Jorge, ¿imaginabas, soñabas
¿Piensas que podría llegar tan lejos? No, cuando arrancamos las primeras Navidades 2016 con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza en Plaza del Pilar, me acuerdo que hacíamos una porra con el equipo de Atrapavientos de cuántos libros se pueden intercambiar la primera semana en 5 días y hablábamos de 200, de 300. Ya el primer año se intercambiaron más de 1.800 libros. Ya la gente, los zaragozanos y las zaragozanas nos dijeron que habíamos creado un clásico navideño y luego recuerdo que al día siguiente éramos portada en los 2 periódicos de la ciudad, que hacía mucho tiempo, ¿no?, que una noticia relacionada con libros pues no ocupaba las planas, ¿no?, o no se le daba esta importancia que se le está dando ahora, afortunadamente, en los medios de comunicación. Habla de libros compartidos, pero vamos a contarle a los espectadores, Jorge, si te parece, ¿cuánta gente se reunía en la Plaza del Pilar y de dónde venían? Pues iba a decir de todo Aragón, pero de toda España, incluso de todo el mundo. Es decir, hubo casos muy interesantes de una chica que estaba escuchando precisamente la noticia en medios de comunicación, estaba en Barcelona, le gustó tanto el proyecto que se cogió un AVE, además un 30 o un 31 de diciembre, no un 30, porque el 31 ya no estábamos, vino a Zaragoza, intercambió su libro en la Plaza del Pilar y se volvió a Barcelona en su AVE, ¿no? Pero luego hay gente que ha venido de Teruel, de Huesca, de un montón de sitios, o gente que vive fuera de Zaragoza habitualmente, en Argentina o en Reino Unido, que habían conocido la experiencia o el proyecto antes de venir en sus vacaciones navideñas y vinieron de propio, como nos gusta decir, a participar en la Plaza del Pilar. Jorge, yo no sé si vosotros, bueno, tiempo no creo que tengáis, pero ojeáis esas dedicatorias, ¿os gusta bucear en los motivos de por qué alguien regala un libro o cómo lo recibe otra persona? Seguro que habéis encontrado historias y anécdotas de todo tipo. Es lo que más nos gusta porque creo que es la parte más interesante del proyecto, ¿no? Esa carga emocional que lleva después, los motivos, eso es que importan que decíamos antes, ¿no? Hay de todo, o sea, hay gente que ha participado con un libro que era importante para ella. Recuerdo a una señora de Zaragoza que entregó el primer libro, o el último libro, mejor dicho, que leyó con sus propios ojos porque se quedó ciega en edad adulta, por ejemplo. O hablabas tú del libro de Capote, ¿no?, de tu época universitaria, y de gente, por ejemplo, que el libro que importa es el libro que lee cuando deja el pueblo y se viene a la gran ciudad pues a estudiar, por ejemplo, ¿no? O el primer libro que leen durante su primer embarazo, ¿no? Son motivos muy chulos que creo que eso es lo que hace que convierte ese proceso de lectura o de acompañamiento del libro en algo muy especial. Una banda sonora también de la vida, ¿verdad? Verdad. Claro. Libros. Habla de la universidad y me recuerda tanto porque yo tengo que decir, le preguntaba a Jorge, ¿cuándo empezaste a leer? Y él me decía, pues desde pequeño ya me cogía la linterna y debajo del edredón me ponía a leer. Bueno, fue más tarde, la verdad. Yo lectora me hice en la universidad y fue precisamente, bueno, pues por un libro que tiene algo que ver, ¿no?, con esa salida de la ciudad más pequeñita para ir a una ciudad más grande a estudiar, como el caso de Nada, de Carmen Laforet. Claro, claro. Bueno, pues ¿vosotros estáis leyendo más o menos durante la pandemia? Pues no sé qué decirte. Yo creo que la gente lee más, pero yo igual estoy leyendo un poquito menos, fíjate. Por el ánimo, tal vez. ¿Tú, Jorge? La gente lee más. Yo he leído más y luego ya se han hecho algunos estudios de hábitos de lectura durante la pandemia y afortunadamente una de las pequeñas cosas buenas que ha aportado el confinamiento es que la gente lee más. Bueno, pues a ver quién gana. Si Blanca o Jorge. También hemos salido a la calle para preguntar. ¿Se lee más durante la pandemia? Mucho no se puede hacer. María Jesús, ahora durante la pandemia la gente tenemos más tiempo libre, por lo general, muy pocas cosas que hacer, ¿leemos más? Sí, se lee más. Se nota un aumento de interés otra vez por la lectura, así como antes había más distracciones con otras cosas, ahora ha aumentado el interés por la lectura. ¿Qué se está leyendo en estos momentos top en ventas? Bueno, pues sigue Irene Vallejo con El infinito en un junco, leyéndose mucho, los de temática novela histórica y, como siempre, la novela negra. También ahora se ha incrementado el interés por los de temática feminista o escritos por mujeres. Y aquí tenemos también un libro, creo que es el último de Murakami, sí, un autor muy recomendable, que por cierto no llega a ser Nobel nunca. No, a ver cuándo llega. Nuestro querido Javier Vázquez, Tango para una asesina. Pues está leyendo mucho también, porque está ambientado en Zaragoza, por la temática de la investigación, así tipo Agatha Christie, digamos, pero con mucho humor, y sí, está gustando mucho. Si es que en esta casa, en Aragón Televisión y Aragón Radio, tenemos a lo mejor de lo mejor. Y ahora vamos a conocer una librería de segunda mano, aunque no lo parece. Jesús, ¿la gente cuando entra a esta librería sabe que está en una librería de segunda mano? Bueno, a veces no.
A veces entran y está todo tan ordenado y tan bien clasificado que sí, que nos preguntan muchas veces si son libros nuevos o son libros de segunda mano. ¿Al principio esto de libros de segunda mano costaba un poquito más o la gente enseguida ha estado muy abierta? No, yo creo que la gente está cada vez más abierta a la segunda mano y nosotros desde el principio siempre hemos tenido gente. Si nos tuvieras que recomendar un libro, ¿cuál sería? Pues mira, aquí de nuestra sección de recién llegados, que es como las novedades de una librería nueva, pues yo recomendaría pues, uno que me gustó mucho, El camino de Miguel Delibes. Fíjate, oye, además también está al lado de Los Santos Inocentes. Sí. Otro librazo, ¿eh? Otro libro que además es muy recomendado y muy leído también en los sustitutos, pero a mí casi me gusta más El camino de Delibes y lo recomendaría a todo el mundo su lectura. Pues nos quedamos con esa recomendación. Muchísimas gracias, Jesús. Buenas recomendaciones y Jorge nos contaba antes de este reportaje que durante este proyecto, a lo largo de los 4 años que lleva en activo, se han creado diferentes relaciones emocionales entre receptor, entre persona, entre emisor de esos libros y tengo entendido que gracias a este proyecto tú has entablado una bonita relación de amistad con una de las mejores actrices de este país a la que tengo la suerte de poder llamar amiga, no sé si me lo va a permitir, Luisa Gabasa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amiga mía. ¿Cómo estás? Pues un poco frustrada. ¿Por qué? Porque me he puesto el rímel, me he pintado, como decimos en Aragón, el morrete, toda mona yo para salir por el Skype y no ha habido manera. La tecnología y yo somos enemigas y no sabes qué frustrada estoy en estos momentos de no verme ahí en vuestras caras y la de mi queridísima Atrapavientos, que es como yo le llamo a Jorge habitualmente. La suerte que tenemos, Luisa, es que te tenemos grabada a fuego en la retina, tu cara preciosa, pero voy a dejar ya de entrometerme porque la relación de amistad de la que queremos hablar hoy es la que has entablado gracias a los libros, gracias a la cultura, con nuestro invitado, con Jorge. Sí, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo, Luisa? Cuéntalo tú, que tienes más imaginación que yo. Bueno, sabéis, en las primeras ediciones presenciales invitábamos a personajes relacionados, pues bueno, un poco con el mundo de la cultura, del arte, de la literatura, compañeras y compañeros de esta casa también, Blanca, Javi Vázquez, un montón de gente, ¿no? Y Luisa fue una de las personas a las que le propusimos aportar un libro que importa, ¿no? Claro, lo que pasa es que fue sorprendente porque ya, bueno, todo el mundo conoce a Luisa, su forma de ser, su personalidad arrolladora, pero también esa cercanía que tiene, ¿no? Entonces, tanto es así que me acuerdo que quedé un día en Plaza del Pilar a tomarme un café con Luisa para darle las gracias en persona por haber aportado el libro y ese café se convirtió, no sé si lo podemos decir, Luisa, en un par de vinos y luego ya en unas cuantas veces que hemos hablado, nos hemos visto y de hecho pues de Luisa lo que cautiva es eso, ¿no? Su cercanía, su personalidad y bueno, que es una lectora, es una devoradora de libros y es una lectora con muy buen gusto porque, entre otras cosas, no sé, pero Luisa es filóloga. Y bueno, a mí me encanta mucho hablar de libros con ella porque se nos pasa el tiempo, además. Luisa, buenas tardes, soy Carol, ¿cómo estás? Hola Carol, buenas tardes. Pues encantada de escuchar a Jorge a pesar de que no nos podamos ver. Oye, dime. ¿Ese libro que importa, cuál era en la primera edición en la que participaste? Pues me has hecho polvo porque no me acuerdo. ¿Y el libro que importa en estos momentos en la vida de Luisa Gabasa? Pues mira, muchos. Hay preguntas que siempre temes, ¿no? Una que te digan, ¿cuál es tu libro favorito? Porque me bloqueo. No podría decirte. Libros que importan en este momento, pues la última novela que ha escrito mi hijo. Lógicamente sale la madre, no sale la filóloga. Y hay un libro que se llama Las sendas secretas, que es el segundo libro que ha publicado mi hijo, con la mala pata de que lo publicó en mitad cuando arrancaba la pandemia. Pero es un libro muy hermoso que habla de Japón, que habla de amor, de amistad, de sabiduría y de clanes. Pero lo que yo quería decir antes de hacer la propaganda a mi hijo, porque me he dado cuenta que sin ningún ánimo le estaba haciendo la propaganda, pero ha sido por decir un libro que me importa desde el corazón, evidentemente, que es de donde lo he leído. Pero cuando Jorge me contó esta historia, yo me fasciné enseguida, porque yo soy una lectora muy precoz, también como Jorge. Yo me acuerdo con 7 años que sabían que si yo no contestaba, mi mamá decía, ya está leyendo, porque es que me absorbía de tal manera... ¿Puedo hablar? Es que no sé cómo vamos de tiempo. Luisa, que tú necesites. Vale. Tranquila. No, porque, bueno, pues sé que la primera vez no regalé un libro. Di 2, Jorgito, 2. Exacto, sí. Y uno creo que era de poemas. Es que no me acuerdo, claro, es que como ya van muchos libros... No, pero que yo recuerdo, por ejemplo,
cuando leí Las minas del rey Salomón, que es un libro que me impactó muchísimo. Oye, Luisa. Dime. Leer mola mucho, ya lo sabemos todos, pero hacer teatro también. Sé que estás muy contenta porque ya estás a punto de arrancar, que había muchísimas ganas. Sí. He tenido, y lo digo de corazón, el honor de que me haya llamado José Carlos Plaza para el montaje que está preparando junto con el Ayuntamiento de Madrid Español, la casa de Bernarda Alba. Y claro, no voy a hacer Adela, evidentemente a mis años voy a hacer la abuela loca. Es fantástico, pues de verdad, estoy contentísima. Digo, ¿ves que cumplir años? Oye, la abuela loca. No, pero yo te quería decir os quería decir una cosa porque es muy personal y para mí muy hermosa, que en diciembre, justo anterior a la pandemia, hice un viaje a Zanzíbar con una persona muy querida que ya no está conmigo, porque quería ver a los Masái. Y el primer recuerdo que tengo, claro, los Masái son los protagonistas de las minas, fue llegar a la playa a las 8 de la mañana y la figura esbelta, alta, era como apoyada en la lanza a la orilla del mar y detrás una especie de barquichuelo. Y me eché a llorar desde la niña que no quiero perder. Fue un momento donde la literatura se unió con la vida y no sé, fue muy bonito, por eso lo quería contar. Luisa, es un honor escucharte, regalarte todos los minutos que necesites en Aragón en Abierto y gracias por crearnos esa imagen que nos acabas de regalar, ese recuerdo tan íntimo y tan personal a todos los espectadores de este programa. Contando los días, las horas para poder volver a verte sobre el escenario. Muchísimas gracias por atendernos. Espero que vayáis todos a verme al Principal, cuando estemos en Zaragoza, con la casa de Bernarda Alba. Pasaré lista. Por supuesto, esta es tu casa y ahí estaremos. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Un beso, Luisa. Bueno, Jorge, Carol, Jorge, proyectazo, libros que importan, y te voy a pedir una cosa un poco complicada a lo mejor, pero que si tuvieras que resumir este proyecto en una frase, lo más importante, la esencia, ¿cuál sería? Pues es que es más fácil de lo que parece, ¿Ah, sí, es la ilusión. La ilusión con la que participa la gente, es eso. De hecho, se puede ver en redes sociales familias enteras que participan, que esto es muy importante, gente que incluso dice, yo ya he participado en esta edición mandando por correo postal libros, o sea, padres con sus hijos, con sus hijas, y eso me parece que es maravilloso. Y la ilusión con lo que lo cuentan, y la ilusión con la que después reciben el libro, ¿no? Entonces yo creo que si hay una palabra, si hay un titular, es libros que importan, mueve ilusiones y conecta a las personas. Jorge Gonzalvo, Carol, muchísimas gracias, de verdad.